Compañeros de la Universidad Abierta y Estancia de México, les agradezco su presencia en este video. También a todas las personas que gusten participar como espectadores, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a proceder con la presentación del informe de la investigación documental o de campo que realizamos en la unidad 2, en la unidad 3. Vamos a continuar, vamos a apoyarnos en la presentación y continuamos así. Esta es la presentación de Fernando Martínez Gebhardt para todos ustedes, esperamos que sea de su agrado. Este es el informe de nuestra investigación documental y de campo, septiembre de 2017. El título es Determinar el consumo calórico máximo diario en una persona. ¿Esto qué significa? Esto de alguna manera es el tema que escogí para poder llevar a cabo la investigación. Introducción. A partir de los años 60, los estudios médicos empezaron a detectar que había aumento en las personas con sobrepeso, las personas con obesidad, y pues esto alarmó lógicamente a las autoridades y empezaron a hacer estudios de por qué la gente tenía sobrepeso. Al principio pues no se familiarizaron tanto con las causas, pero en el momento de hacer estudios de qué era lo que tenía sobrepeso o en qué consistía el sobrepeso de las personas, se dieron cuenta que era grasa acumulada en el cuerpo, que hacía que esto pues aumentara de tamaño, aumentaba el peso también, y pues las autoridades llegaron a la conclusión de que si era grasa lo que tenían las personas en el sobrepeso, pues era la grasa la que consumían, la que se convertía en esa misma grasa y se guardaba en los depósitos de reserva del cuerpo. Esto pues generó una campaña de publicidad en la que el enemigo era la grasa y había que dejar de consumir todo lo que era grasa, y de esta forma pues tratar de combatir a todo lo que era el sobrepeso y obesidad de la época. Años más tarde, durante los 80s y 90s, tuvimos otra campaña de publicidad pues basados precisamente en que la grasa era el enemigo. Se preguntaban, pero ¿cuál es el amigo? Y llegaron a la conclusión de que los cereales era el amigo. No era grasa, no era engordante, era sano, tenía fibra, tenía nutrientes, proteínas y demás componentes nutricionales que le ayudaban a la persona. Entonces empezó una carrera para venderle todos estos productos a las personas. Aquí tenemos empresas como Kellogg's, empresas como, en el caso de México, pues Bimbo, Marinela, y todos ellos empezaron a promover sus productos, también con la finalidad de hacer un gran imperio económico, ¿no? Llegando a los 90s nos damos cuenta que estos ya posicionados comienzan pues una campaña todavía más radical para que la gente se quede con la idea de que eso que está comiendo es lo sano y es el amigo, ¿no? Después llegó el final del siglo pasado, comienza el nuevo milenio, y ahora ya con todas estas marcas posicionadas en el mercado, ahora pues ¿cómo lo hacemos para vender más? Pues hay que convertir todos estos alimentos en más adictivos, ¿no? Y pues toda esta estrategia de convertir los alimentos en algo muy adictivo se convirtió en una carrera de adicción al azúcar. El azúcar era el principal ingrediente que generaba la adicción en todos estos productos. Por otro lado, el bombardeo de información en la televisión, en los medios impresos y demás, le dio a la gente la idea de que consumir esto era lo ideal. Ahora, ¿qué fue lo que resultó de estas campañas publicitarias? En los 60s y 70s, pues lógicamente el sobrepeso aumentó, ¿sí? Realmente el problema no era que la gente consumiera grasa, sino que la gente había dejado de tener actividad. El trabajo en las oficinas,
el tipo de vida sedentario pues le restó actividad a las personas y ya no tuvieron el consumo calórico que se tuvo pues a partir de 100 años atrás o de 150 años atrás, que la gente tenía que hacer grandes labores de actividad para llevar su vida cotidiana. ¿Sí? En las campañas de los 80s y 90s nos damos cuenta que el resultado es que aparte de del sobrepeso que aumentó, también aumentó la diabetes. Precisamente por esta campaña de consumo adictivo, ¿no? Y en la década del 2000, la primera década del 2000, el resultado fue que ya había una gran cantidad de obesidad infantil, ¿no? Entonces, esto fue lo que nos heredaron esas campañas publicitarias y esa mala información que se tenía de los estudios incompletos que se realizaron en el siglo pasado. Ahora, ¿cómo veían la lucha contra el sobrepeso en las diferentes décadas? En los 60s y 70s le ofrecían a las personas que hicieran dieta en la que no consumieran grasas. Entonces, estas dietas libres de grasa son las que fueron las que imperaron durante pues 20, 30 años y que la gente las llevó a cabo para controlar su peso. Posteriormente, en los años 80s y 90s, comenzaron al detectar también los problemas de diabetes, aparte de limitarles el consumo de grasa, también a limitarles el consumo de azúcar. Ellos veían a los refrescos azucarados, las bebidas gaseosas, y pues también muchos de los carbohidratos refinados los veían como parte del enemigo, ¿no? Y de esta forma controlaron el peso en ese tiempo. Ya a partir del 2000 se empiezan a dar los estudios importantes de nutrición y en estos destaca que la lucha contra el sobrepeso es una alimentación balanceada. ¿Cómo balanceada? Pues a través de la pirámide de la alimentación, en la que restringe el consumo de las cosas dulces y de las cosas grasosas y ofrece que se consuman más vegetales, más frutas y verduras, ¿sí? Y pues en medio tenemos las cuestiones de las proteínas y algunas de las semillas que nos proporcionan también otros componentes nutricionales que se necesitan en los organismos, ¿no? Posteriormente, ¿cuáles fueron los métodos de sobrepeso ya después del 2010? Que ya se tenía esta información, que ya es prácticamente la información actual, apoyada en todos los estudios, apoyada en todos los análisis que hicieron los médicos. Y número 1 es una alimentación balanceada. Número 2 es una dieta hipocalórica. ¿Qué significa la dieta hipocalórica? Que ya no le vamos a dar al cuerpo más de lo que consume, le vamos a dar menos de lo que consume. Y de esa forma el cuerpo comenzará a extraer de sus reservas la energía faltante de lo que uno no le da en su alimentación cotidiana, ¿sí? Y número 3, todas las dietas o todos los tratamientos para perder peso vienen apoyados con actividad deportiva. ¿Por qué? Porque esa es la única forma natural que existe para sacar la grasa del cuerpo, con actividad física. Bien. Llegamos aquí al meollo del asunto, al tema que estamos nosotros investigando. ¿Cómo determinar el consumo calórico de una persona? Todos estos avances parten a raíz de qué es una caloría, o de alguna manera establecer a la caloría como la unidad de medida. Esto pues nos lleva a nuestra metodología. En la metodología nos apoyamos de la información documental, nos apoyamos de libros escritos, en su mayoría pues publicaciones que fueran de revistas científicas o de publicaciones científicas importantes y de prestigio, o inclusive libros que hayan emitido las universidades, que son las que promueven el conocimiento más confiable, ¿no? Posteriormente también tuvimos el apoyo de una encuesta.
una encuesta en la que nosotros formulamos qué tanto sabían las personas acerca del consumo calórico y qué tanto sabían de nutrición, sobre todo personas que buscaban el bajar de peso, personas que tienen el problema de sobrepeso y que quieren deshacerse de ese problema. Entonces elaboramos la encuesta y la presentamos a las personas y obtuvimos una información muy interesante. La siguiente metodología que tuvimos fue una investigación de campo que hicimos en un gimnasio local. En el gimnasio local nosotros nos presentamos, hicimos pues cierta investigación para saber la gente que acudía, a qué horas eran los horarios del lugar, la persona que atendía o el responsable, para también solicitarle que nos diera una entrevista. Esto pues nosotros tuvimos éxito, hicimos 2 visitas y en la segunda pues ya teníamos la cita para la entrevista. Una vez que nosotros hicimos la entrevista, misma que ustedes pueden consultar en este link para YouTube, se van a dar cuenta que el conocimiento que tienen las personas acerca de la nutrición es muy vago y es pues más que nada algo comunicado de generación a generación, no es apoyado para nada en fuentes de conocimiento importante, no se basan en conocimientos científicos, en estudios, nada más se basan en lo que les contó la abuelita, lo que les contó la mamá, les contó la amiguita y demás. En el momento en el que ellos se ven en un problema de sobrepeso, dicen vámonos al gimnasio, vámonos a la clase de zumba, a hacer spinning, a correr, a hacer estas actividades. Y cuando les preguntan si están llevando una buena alimentación, la gente no tiene en verdad idea de qué significa una buena alimentación. Cuando nosotros les preguntamos si saben lo que es un consumo calórico, cuántas calorías son las que consumen, la gente no tiene la más pálida idea. Y esto pues nos desvía un poco la cuestión de la investigación, porque pues antes de llegar a cuántas calorías son las que gasta una persona diariamente, pues nos encontramos a que viven en un mundo de ignorancia, tienen un bache de ignorancia que no es posible dejarlo continuar, y pues esto nos pospone de alguna forma nuestra investigación y nos invita a que primero informemos a esas personas de cuál es la realidad en este momento en base a los estudios y al conocimiento científico, para después invitarlos a que lleven un proceso adecuado para bajar de peso, pero que está basado en una dieta hipocalórica, ¿sí? Que hasta la fecha sigue siendo el único recurso para poder bajar de peso. Ahora, continuando con nuestra información, ¿cómo vamos a determinar el consumo calórico? Existe una caloría que es la unidad de medida de la termodinámica, por llamarlo así. ¿En qué consiste una caloría? Una caloría es la cantidad de energía que se necesita para calentar 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. Entonces, en base a esta energía utilizada para calentar esta cantidad de agua, se genera una unidad de medida. Y esta es la caloría. A nosotros, en la información nutrimental que tienen todos los alimentos por regla en la actualidad, nos podemos fijar que ahí el contenido energético lo expresa en kilocalorías. Nosotros, por abreviación, le llamamos caloría a las kilocalorías. En realidad son 1000 unidades de caloría. Pero, así como los nuevos pesos y los viejos pesos, nosotros le quitamos 3 ceros para que las operaciones se nos hagan más sencillas. Entonces, ¿cuántas calorías ocupa promedio una persona? Las personas adultas, ¿sí? Si hablamos de los hombres que oscilan alrededor de los 70 kilos, estarán entre 2000 y 2500 calorías de consumo diario. Las mujeres que son adultas y que están alrededor del 1,60, que es el estándar en México, estarán consumiendo
entre 1800 y 2000. Esto varía lógicamente en cada persona, tiene un rango de movimiento de cada persona, porque todas las personas tienen una actividad diferente, todas tienen metabolismos diferentes, una producción hormonal que también afecta el consumo calórico diferente, así es que se tiene una cierta varianza, pero en general promedio está alrededor de estas cifras, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llegó a esta conclusión? Bueno, este estudio lo hicieron los estudiosos Harris y Benedict, que generaron una fórmula en la cual se puede, en base al peso corporal, la altura del individuo, la edad que tiene y un cálculo de la tasa metabólica en reposo, generar un consumo de calorías diario, que es lo que nos manda estos datos, estas conclusiones, ¿no? Entonces, este es nuestro punto de partida. Nosotros aquí podemos conocer el aproximado. Nada en este giro nutricional es tan exacto ni tan preciso, aunque las calorías son una ciencia exacta. El consumo calórico y el tipo de organismos no se pueden medir con una exactitud. Entonces nos enfocamos a una fórmula como esta y la utilizamos como punto de partida. A partir de este punto ya es ensayo y error, empezar a manejar el número de calorías que las personas requieren para su vida cotidiana, restarle un pequeño porcentaje, un 20%, para ver si la persona registra una pérdida de peso o una pérdida de volumen, porque finalmente la pérdida de volumen es la que se relaciona más con el deshacerse de la grasa corporal más que el peso, porque en el momento en el que la persona se activa físicamente, activa los músculos y los músculos generan más peso, generan mucho más peso que la grasa. Así es que una persona que está en un ritmo de vida agitado por el ejercicio, pues va a tener una masa muscular que va a ser más robusta, más grande y por lo mismo va a pesar más que una persona que está en el completo sedentarismo y que no tiene esa actividad física. Cuando las personas inician un proyecto para bajar de peso, si lo empiezan con una dieta hipocalórica, se van a dar cuenta que cualquier actividad física que ellos desarrollen se va a notar en la disminución del tamaño corporal. Cuando ellos empiezan a perder volumen, pues entran en un pantalón más chico, en una camisa que ya les costaba trabajo cerrarle los botones, o playeras que se las ponían y les apretaban, y demás casos, ¿no? Entonces, si la persona se le ajusta un consumo de calorías y resulta que este consumo de calorías está siendo no óptimo para bajar de peso, no se notan los cambios, pues entonces quiere decir que se está consumiendo más. Aun cuando la regla del cálculo nos está indicando que esa es la cantidad adecuada, pues estamos viendo en la práctica que no. Entonces hay que reducir y ajustarle los volúmenes de consumo a esta persona para que tenga éxito con la pérdida de grasa acumulada. Bien, ahora pasamos a lo que son los resultados. En los resultados tenemos cuán confiables eran nuestras fuentes. Nuestras fuentes son muy confiables porque provienen de universidades y publicaciones de ciencia de prestigio. Por eso nosotros tenemos una gran confianza en que nuestros datos fueron fidedignos, ¿no? Los hechos que reporté en el informe están basados en información fidedigna, pues sí lo comentamos porque vienen de instituciones de prestigio. Son basados en información fidedigna. ¿Qué conceptos o ideas de las que he investigado son las más importantes? Pues las ideas lo más importante que nosotros empezamos a detectar es
básicamente que las personas no saben de nutrición. Entonces, aquí es una tarea pues completa porque viene desde la educación hasta llevar a cabo los programas, ¿no? ¿Qué punto de vista tengo? El punto de vista que yo tengo es que nosotros cuando hacemos una investigación partimos hacia una meta que es conocer cierta información detallada, como en el caso de nosotros que escogimos cómo saber el consumo calórico de una persona, pero al ver el mundo real nos damos cuenta que hay otras prioridades, como el de informar a las personas de nutrición principalmente y de actualizarlos en los conocimientos que ya se tienen en esta época, porque las personas siguen viviendo en otra época conforme a la alimentación. ¿A qué conclusiones estoy llegando? Pues que necesitamos un nuevo proyecto para darle a conocer a la gente esta información. Entonces, este proyecto de cómo conocer la cantidad de calorías que se consume una persona, lo dejamos en pendiente y elaboramos otro proyecto antes en el que a la gente se le lleve a este conocimiento primero, posteriormente continuaremos con lo pendiente. Ahora, ¿necesito más información antes de emitir una conclusión? Yo creo que no, porque ya tenemos información suficiente para poder proceder, para aclarar nuestra duda, y tenemos un punto de partida importante para poder darle seguimiento a un proyecto. Ahora, ¿cómo construí mis argumentos? Mis argumentos fueron construidos analizando la información obtenida. Cuando analizamos lo que nos dieron nuestra entrevista, más el estudio de las personas a través de la encuesta, y eso sumado a la investigación documental, nos damos cuenta, llegamos a las conclusiones de que las personas son ignorantes en el sentido de la nutrición, y que es la tarea de los nutriólogos hacer que esta situación cambie para poder corregir y llegar a la meta de bajar los niveles de obesidad en el país y también los niveles de diabetes e hipertensión, que son una moda en estos momentos. Bien, la conclusión, pues nuevamente la resumimos en que las personas no tienen idea de qué comer ni cómo los afecta lo que comen. Entonces, pues es una tarea ardua el hacer que este conocimiento llegue a las personas para que puedan mejorar su salud y su bienestar. Bien, a partir de aquí, pues son las referencias. Montamos las 3 bibliografías que se consultaron, así como el estudio de la ecuación de Harris-Benedict, que lo obtuvimos de internet. Aquí se maneja los documentos para su registro. Y como anexos tenemos toda la información que se llevó a cabo en todo el curso propedéutico, publicada en el blog de Fernando Martínez, unadom.blogspot.mx. En este blog está publicado toda la metodología que se utilizó para aprender a hacer las encuestas, para aprender a hacer las infografías, para aprender a hacer todos los elementos que se necesitan para llevar a cabo la investigación documental y de campo. También están expresados los resultados, publicados todas las conclusiones, incluyendo este video, esta presentación en la que se basó este video, y también el informe por escrito, que también está en una de las entradas de este blog. Sean libres de visitarlo cuando ustedes gusten, la información es permanente. Si esta información les es útil, están a sus órdenes las cajas de los comentarios aquí en YouTube para
cualquier situación y seguimos adelante.